Bien, buen día a todos. Comencemos con un inicio de semana otra vez. Bueno, en esta Argentina incomprensible que tenemos, que va y viene todo el tiempo, ¿cómo termina la semana pasada? Bueno, el mercado otra vez desafiando al Banco Central con un dólar muy cómodo y claramente arriba de 40, desafiando el límite superior de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos cómo arranca esta crisis. Esta crisis arranca en abril con un par de bancos grandes desarmando posiciones de Levax, y eso generó una presión cambiaria que el Banco Central en ese momento se encargó de exacerbar, y volamos por el aire tocando récords de 20, 25, 30, 35, 40, etcétera, etcétera. Lo cierto es que estamos acá. Normalmente, durante toda esta crisis, la devaluación del peso contra el dólar se correlacionó altamente con la explosión de riesgo país. Por lo tanto, desde abril el riesgo país tuvo saltos en varios cientos de puntos básicos. Por lo tanto, el mercado en cierta forma había correlacionado que todo desmanejo cambiario implicaba un aumento en la probabilidad del no pago de la deuda y por lo tanto eso generó un incremento de riesgo país. La buena noticia en los últimos días a cargo de Caputo, el anterior presidente del Banco Central, es que se había empezado a generar una descorrelación entre la devaluación del peso contra el dólar y la baja del riesgo país. ¿Qué quiero decir con esto? Se seguía devaluando el peso contra el dólar, pero a la vez se empezaba a achicar el riesgo país, lo cual en cierta forma me daba a mí la sensación de que se empezaba a instaurar esta noción de que Argentina necesitaba licuar sus obligaciones en pesos a través de la devaluación y la inflación que consiguientemente se generase, pero a la vez dicha licuación aumentaba la probabilidad del pago de la deuda en hard currency, en este caso el dólar. Por lo tanto, licuar en pesos para sobrevivir en dólares. Y así estuvimos en los últimos días de Caputo como presidente del Banco Central, con un riesgo país bajando y un peso argentino devaluándose. Bueno, sin embargo, lo preocupante es que a partir del viernes pasado, el mercado claramente salió a desafiar al Banco Central, acercándose muy rápido y muy peligrosamente a la banda superior, arañando los 42 pesos por dólar, aspecto que a mí no me preocupa. Yo soy de los que cree que hay que dejar correr al dólar hasta que alcance su nivel de equilibrio. Plantarse contra ese nivel de equilibrio lo único que hace es exacerbar las distorsiones. Por lo tanto, si el Banco Central lo que va a pretender es secar la plaza de pesos, generar una monumental restricción monetaria y seguir haciendo convivir al sector real con tasas arriba del 65%, probablemente lo que va a generar es una exacerbación de la recesión, una prolongación de la recesión. Y recuerden una cosa, la recesión es una variable crítica, especialmente para el año que viene, porque el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a alcanzar un objetivo de déficit fiscal primario del 0%. Si llegásemos a tener una recesión lo suficientemente fuerte que comprometiese la generación de ingresos del fisco argentino, esa meta podría ser altamente comprometida. Por lo tanto, exacerbar la recesión puede ser en sí mismo un grave problema. Puede ayudar para patear la pelota para adelante, una cosa que este gobierno es muy bueno en hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Tranquilizar al dólar, poniendo las tasas de punta y generando una voluptuosa restricción monetaria, y a partir de eso exacerbar las consecuencias de una recesión que podría llegar a pegarnos dentro de 6, 7 u 8 meses. Ganar 6 meses en este contexto no ayuda demasiado. Por lo tanto, por el contrario, si se dejase correr al dólar, no haría falta generar este tipo de restricciones. La economía argentina finalmente alcanzaría su equilibrio. Recordemos que hace 5 meses que el gobierno se intenta plantear contra un precio de equilibrio del dólar. Claramente los argentinos no quieren pesos. Al no querer pesos, esto claramente necesita un equilibrio de tipo cambio más alto. No estamos más altos solo porque el Banco Central permanentemente se estuvo planteando interviniendo. Si no fuese el caso, Argentina claramente podría ir a un equilibrio de 45, 50 y hasta más en el peso contra el dólar. Y uno diría, ¿esa es una tragedia? Bueno, nada de lo que ocurre en la economía actual va a ser fácil, nada va a ser libre de dolor. Por lo tanto, claramente, si tuviésemos una devaluación fuerte y subsiguiente a esto, eso ya generaría un récord devaluatorio. Al día de hoy estamos más o menos en 130% de devaluación. Una devaluación que llevase al dólar a 50 generaría un componente cercano a, ¿cuánto es esto? 40%, 5 por 4, 20, sí. Tendríamos una devaluación que claramente estaría arriba del 160, 170% en el año, lo cual sería enorme. Pero ¿qué le hace una mancha más al tigre? Tratar de evitar que un precio alcance su equilibrio generalmente no funciona en economía. Obviamente que si uno dejase correr el dólar a ese nivel, se generaría una enorme tensión social y un enorme costo y tensión política. Creo que viene por ahí, creo que el gobierno quiere intentar distorsionar toda la economía argentina para evitar que el dólar salte por encima
de los 40 y pico, creo que por temor a un estallido social, a un descontrol político. Lamentablemente el tiempo de hacer las cosas bien fue enero del 2016, ahora estamos en una economía que todo el tiempo está en etapa de crisis y de parche. Parecería que el Banco Central se empecina a poner un parche en el tipo de cambio. Creo que lo mejor que se podría hacer en este caso es sincerar, y eso sí, para paliar las consecuencias de ese sinceramiento, especialmente en las clases más bajas, ir con alguna clase shock heterodoxo de control de precios en la canasta básica, hasta tanto el campo empiece a generar dólares en abril o mayo. El tiempo de la economía ortodoxa ya fue, lamentablemente. Ahora viene el tiempo de la economía heterodoxa, una economía cortoplacista que solamente entiende de urgencias, y lo importante pasará para el próximo presidente. Como consecuencia de esto, no tocar un solo peso, no tener posiciones en pesos claramente, y estar bicho, bolitas y protectivos en todo tipo de posiciones argentinas, hasta tanto quede un poco claro cómo Argentina va a convivir en este nuevo acuerdo con el fondo, en este nuevo central, en esta nueva regla monetaria. Demasiada incertidumbre para jugarla de valiente. Les mando un abrazo a todos.